Bien, señoritas y jóvenes talesinos, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda el profesor Luis Olín. En la clase de hoy abordaremos un tema más de la historia peruana y se trata de la organización social del Virreinato del Perú. De este tema hablaremos sobre sus características, clases sociales, razas y castas de la sociedad colonial. Aquí observamos dos imágenes. Una primera imagen que se trata de una pirámide social propio del Virreinato del Perú. En lo más alto de esta pirámide social observamos a quién, a un peninsular, a un español que goza de títulos nobiliarios. Este señor pertenece a la nobleza, pero a la nobleza española. ¿Qué quiere decir? Que la nobleza española es la clase social más alta del virreinato del Perú. En esta misma pirámide observamos que en su base tenemos a quiénes, a los negros. Los negros forman parte de la clase social más baja del virreinato del Perú. ¿Bien? Por este otro lado observamos una imagen donde aparece un español, una indígena y un mestizo. Este mestizo, quien es un bebé, es producto de la unión de un papá español más una mamá indígena. Bien, así tenemos, jovencito, que el primer mestizo del Perú, ¿quién va a ser? El Inca Garcilaso de la Vega, ¿no es cierto? Él fue el primer mestizo del Perú. Jovencitos, ahora sí hablemos de las características de la sociedad colonial. ¿Por qué se caracterizó la sociedad colonial? Veamos entonces. Tenemos ya una primera característica. Te dice que la sociedad colonial se caracterizó por ser una sociedad estamental. ¿Por qué, profesor? Porque estuvo organizada en base o estratos claramente diferenciados. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que estuvo conformado por dos repúblicas, la República de Españoles y la República de Indios. La República de Españoles quienes son los conquistadores y la República de Indios quienes son los conquistados. Bien, luego tenemos otra característica. Te dice que la sociedad colonial fue una sociedad en continuo movimiento. ¿Esto a qué se debió, profesor? Esto se debe a que la sociedad colonial fue un organismo dinámico, sometido a profundos cambios. A ver, lo explicamos a través de un ejemplo. Es el caso de los encomenderos, que en el siglo XVI habían constituido el grupo preeminente, pero en los siglos XVIII y XIX fueron desplazados por quienes, por los comerciantes, los hacendados o funcionarios estatales. Bien, luego tenemos otra característica, jovencitos y señoritas. Te dice que la sociedad colonial fue una sociedad burocrática y centralizadora. ¿Qué quiere decir? Que para ascender socialmente antes tenías que acceder a un cargo administrativo. ¿Listo? Principal requisito. ¿Quiénes podían ascender socialmente? Vamos a ver que son los españoles y los descendientes de los incas. Bien. Luego tenemos la cuarta y última característica de la sociedad colonial. Te dice que la sociedad colonial, señoritas y jóvenes, fue una sociedad de castas, ¿ya? Basado fundamentalmente en la diferenciación étnica. Es decir, el origen racial determinó muchas veces la pertenencia a uno u otro estamento social, favoreciendo o restringiendo las oportunidades de ascenso social para ciertas razas. Vamos a ver también, señoritas y jóvenes, que la sociedad colonial se formó sobre la base de tres razas. ¿Cuáles son esas tres razas, profesor? Veamos. Uno es la raza blanca, que es el grupo dominador. Otro es la raza india, que es el sector dominado. Y otro es la raza negra, que es la mano de obra esclava. Recuerda que los negros llegan ¿con quiénes? Con los españoles conquistadores. Vamos a ver que la unión o la mezcla de estas razas va a dar origen al mestizaje o mezcla racial. Y la mezcla racial a su vez da origen a las castas de mezcla. Jovencitos y señoritas, la mezcla de estos grupos configuraría a la larga un complejo árbol clasificatorio que podría ilustrarse de la siguiente manera. Y así entonces, ¿no? Notamos a la República de Españoles y a la República de Indios. Y dentro de la República de Españoles encontramos a la nobleza, a la clase media, al bajo pueblo y a los esclavos. Bien, no mencionamos al clero porque el clero no es considerado como una clase social a pesar de la fuerte influencia que tuvo en el virreinato del Perú. Luego también tenemos a la República de Indios, y dentro de la República de Indios encontramos a los indios propiamente, y dentro de ellos tenemos a los indios yanaconas y a los indios de la comunidad. Y por último tenemos a quienes, a los negros. Estos ocupan la base de la pirámide social. ¿Listo? Bien. Ahora sí desarrollemos
cada una de estas clases sociales. Y empezamos ¿con quién? Con la República de Españoles. Aquí tenemos a la nobleza, pero dentro de la nobleza tenemos ¿a quién? A la nobleza peninsular. Para ser un noble peninsular, antes tienes que ser ¿qué? Un español. ¿Y un español que goza de qué? De títulos nobiliarios. Y entonces recién serás ¿quién? Un noble peninsular. Vamos a ver que eran personas seleccionadas y nombradas ¿por quién? Por el rey. ¿Y para qué, profesor? Para gobernar el Perú. Jovencitos y señoritas, la nobleza peninsular vino al Perú a gobernar, a enriquecerse y luego se fueron. Es decir, solamente llegaron ¿a qué? A llevarse, ¿no? Tu riqueza, nada más. A eso llegaron. ¿Listo? A llevarse los metales preciosos, a llevarse el oro y la plata. Luego tenemos a la nobleza indiana. Estos señores no gozan de ningún título nobiliario. Sin embargo, sí poseen un poder económico. Y gracias a ese poder económico, recién pueden adquirir un título nobiliario. Es decir, pueden comprarse un título nobiliario, como por ejemplo el título de marqués, conde, vizconde o caballero. Y una vez que hayan adquirido, recién entonces pertenecen a la nobleza indiana. ¿Bien? Luego tenemos a la nobleza indígena. La nobleza indígena, aunque te parezca extraño, forma parte de la República de Españoles. Bien, vamos a ver que la nobleza indígena era la antigua clase social dominante en el imperio y que en la colonia fue favorecida ¿por quiénes? Por los españoles. Es decir, fueron personajes importantes de la sociedad del Tahuantinsuyo y entonces podían acceder a la nobleza indígena. Ahí tenemos un claro ejemplo de los caciques. Aquí observamos a un cacique. Tú ya sabes quién es, ¿no es cierto? Bien. Ahora sí tenemos a quién? Al clero. El clero que no es una clase social, pero sí tiene la mayor fuerza social dentro del virreinato. Goza de grandes riquezas. Posee grandes propiedades, tanto urbanas como rústicas. La función o la misión del clero, ¿cuál va a ser? Va a ser de mantener puras las almas para Dios y para el rey. ¿Bien? Enseguida tenemos a la clase media. Y dentro de la clase media encontramos dos grupos sociales. Uno es ¿quién? Uno es la burguesía comercial y el otro es la burguesía intelectual. Hablemos de la burguesía comercial, señoritas y jóvenes. Bien, te dice que la burguesía comercial eran ¿quiénes? Eran los comerciantes, eran los usureros, eran los mineros, eran los obrajeros. Estas actividades les permiten acumular fortunas o riquezas. ¿Pero a partir de qué? Del trato inhumano, ¿no? O explotado que se le da ¿a quién? Al hombre libre, al servil, al esclavo o al indígena. ¿Listo? Estos señores se caracterizan ¿por qué? Porque se acumulan de riqueza, es decir, poseen una riqueza económica. ¿Listo? Diferentes a los de la burguesía intelectual. Veamos entonces ahora a la burguesía intelectual. ¿Quiénes conformaban parte de la burguesía intelectual? Tenemos ahí a los abogados, a los literatos, a los poetas y científicos. Estos formaban parte de diversas capas sociales dentro de la sociedad virreinal. Vamos a ver que estos señores gozan de una riqueza, pero es una riqueza intelectual. Es lo característico de los burgueses intelectuales. Poseen muchos conocimientos, eran los más intelectuales de la época. Aquí tenemos, por ejemplo, un representante, a Juan Pablo Vizcarro y Guzmán. También tenemos a Hipólito Unanue, tenemos a Baquijo y Carrillo, entre otros. ¿Listo? Hablemos ahora del bajo pueblo de la República de los Españoles. Aquí encontramos que el bajo pueblo es el sector social que estaba constituido por las capas populares urbanas. Vamos a ver que aquí lo van a integrar ¿quiénes? Los blancos, los mestizos, los mulatos y empleados pobres. Estos señores se ocupan ¿en qué? En cuestiones de artesanía, es decir, son artesanos, son tenderos, pulperos, mercachifles, buhoneros. ¿Listo? En el pueblo urbano, la capa más notable era la de los comerciantes medios o llamados también artesanos. Estos señores se agrupaban ¿en qué? En gremios, en corporaciones o cofradías. ¿Para qué? Para cuidarse, para defenderse dentro del comercio o economía de la sociedad colonial. Además tenemos aquí ahí a los plateros, aquellas personas que se dedican a trabajar ¿qué? La plata, a realizar objetos en base a plata y venderlos, comercializarlos. Luego tenemos también a los sastres, tenemos al tendero, aquel señor que tiene una tienda y en esa tienda ¿qué vende? Vende productos comestibles, únicamente comestibles. Bien,
Luego tenemos a los ambulantes o buhoneros, como los mercachifles, también quienes venden, ¿no?, por la calle sus productos, o baratijas, ¿no?, como lo dicen así en esta sociedad virreinal. Ahora hablemos de los esclavos dentro de la República Española. Era la clase social desposeída, la clase social explotada, la que era sometida a diferentes trabajos, ¿no?, sin pena alguna. ¿Listo? Ahora sí, hablemos de la República de Indios. Los indios. Los indios, quienes eran los indígenas, ¿ya?, de la sociedad colonial del virreinato del Perú. Y estos se dividían en dos grupos. Y ahí tenemos a los indios yanaconas y también tenemos a los indios de la comunidad. Hablemos de los indios yanaconas. Aquí, por ejemplo, los indios yanaconas son los indios que trabajan en las grandes propiedades de quienes, de los particulares, puede ser de un burgués, o de la iglesia o del rey. ¿Listo? Esta fue una típica situación de la servidumbre. Hoy en día, por ejemplo, conocemos a los empleados o empleadas de hogar. Ellos, de repente, en su tiempo, es decir, en la sociedad virreinal, serían los que forman parte de la servidumbre. Estos trabajaban pues en las haciendas, en las casas de estos personajes. ¿Listo? Además que también cumplían funciones en el sistema de la mita, es decir, en la mita obrajera, en la mita minera, como también en la agricultura. ¿Listo? Bien. Jovencitos, hablemos ahora de los indios de la comunidad. Te dice que los indios de la comunidad eran los indígenas que vivían en comunidades, es decir, tenían en propiedad colectiva las llamadas tierras tributarias o comunales. Las tierras que incluso les daba de alguna forma un sustento. ¿Para qué? Para pagar un tributo. Y es que estos señores tenían que pagar el tributo indígena. Pagaban hasta 2 veces al año. ¿Listo? De manera obligatoria. Además tenían otra obligación. Era la de cumplir un trabajo en la mita. Especialmente en la mita minera y en la mita obrajera. Hablemos ahora de los negros. La última clase social de la sociedad virreinal. ¿Ya? Los negros esclavos llegaron conjuntamente con ¿quiénes? Con los conquistadores. Llegaron por primera vez a América. ¿Listo? Vamos a ver que llegan en doble condición. Uno para servir a ¿quiénes? A sus amos, cuando ellos deseen. Y otro ¿para qué? Para defender a sus amos en casos de conflictos o guerras. ¿Listo? Enseguida tenemos, jovencito, la base de la sociedad colonial. La base de la sociedad colonial está formada por 3 razas. Es la raza blanca, la raza india y la raza negra. El cruce de esas razas va a dar origen ¿a quién? A las castas. ¿Qué quiere decir? Que un español más un indio da origen ¿a quién? A un mestizo. O como que también un español más un negro da origen ¿a quién? A un mulato. Un mestizo más un indio da origen ¿a quién? A un chulo. Un español más un chino da origen ¿a quién? A un chino. Y un negro más un mulato da origen ¿a quién? A un samo.